Bienvenidos, queridos hermanos, una semana comenzamos en Espíritu Canal. Hoy estamos a lunes 28 de septiembre del año 2020. 2020 muy raro, muy curioso, pero siempre en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos pedir por nuestros hermanos apóstoles seglares del Verbo encarnado, para que sigan adelante sus labores, sus reuniones, sus apostolados de evangelización y espiritualidad, para que los fortalezcas a ellos y a todos sus familiares y a todos nosotros nos permitas tener ese privilegio maravilloso de seguir pidiendo, de seguir evangelizando también, compartiendo la experiencia que has tenido tú y yo en el corazón del Señor para todo el mundo. Bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Jorge Arturo y te doy la bienvenida en este inicio de semana a Espíritu Canal, tu canal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio de San Lucas, ¿quién es el más grande? Empiezan a preguntarse los discípulos porque están acostumbrados a vivir en jerarquías. ¿Quién será el más grande? Y miren que el pensamiento judío tiene una cuestión muy interesante acerca de la mujer y del niño, que ni la mujer ni el niño tienen ninguna razón en cuanto a las asambleas, las reuniones importantes. Ni la mujer ni el niño tienen un peso, ni en sus comentarios, ni en sus intervenciones. Ni siquiera se les toma en cuenta. ¿Por qué razón? Porque todo lo que puedan decir es corto, es pequeño, es tonto. Dicen en algunos momentos: la mujer se quede callada, que no hable, que hable su marido. ¿Y el niño a qué se dedica? Pues a comer, a jugar. No tiene todavía la potencialidad de poder dar razón de sí mismo y de los demás. Es interesante la figura del niño alrededor de toda la palabra de Dios. Vemos muchas figuras de niños que sería muy bueno en una tesis bíblica, una tesis teológica bíblica muy interesante, ¿no? Cómo se han desarrollado la visión del pequeño, del niño, a razón de la Sagrada Escritura. Hay muchos personajes así. Si vemos a Jesús niño, a Jesús pequeño, bueno, pues tiene ahí un cuidado. Y cuando se perdió un poquito más grande en el templo, hablan con él con gran atención por la elocuencia que tenía. Pero eso es muy extraño porque el niño no le toman en cuenta nada de lo que diga. Y es escandaloso para todos los que están escuchando que cuando le pregunten quién es el más grande, tome él a un niño y lo ponga en medio de todos los demás y diga: el que es como este. ¿Cómo vamos a volver a ser niños? Suena muy extraño. Yo ya soy viejo, ya no puedo volver a ser niño. No han entendido que deben de tener un corazón de niño, un alma de niño, que no tiene prejuicio, que sabe perdonar y que tiene un alma pura. Ese es por un lado en este fragmento del Evangelio. Y por otro lado, los discípulos encontraron a alguien que estaba sanando en nombre de Cristo Jesús. Y dicen: se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Y dice Jesús: espérense, no quiere decir que si no anda con nosotros está en nuestra contra. No se lo prohíban, déjenlo que lo haga. Y esto también es muy sano. Primero, entender que no hay unos mejores que otros, que todos vamos en el barco de la vida, que todos queremos evangelizar, que todos tenemos esa necesidad misma de Dios.
Y aunque seamos diferentes grupos laicales, grupos parroquiales, diferentes sacerdotes, orden religiosa o diocesana, formación tal, vamos en búsqueda del mismo Cristo Jesús. Y aunque no andemos todos igualitos, juntitos según una regla, según una formación específica, todos podamos servir al mismo Dios de diversas maneras y carismas. Eso es lo que enriquece la vida de la iglesia, con diferentes carismas, diferentes propuestas de salvación a través de lo que hemos aprendido todos. Pidamos pues al Señor entendernos como un todo, saber que Él nos invita a ser nuevos, a ser de Él, a entender que no debemos de buscar el primer lugar es el de Él. Decían en el seminario, el 10 es de Dios, ¿no? La perfección es para Él y ya todo lo demás, bueno, pues también se reconoce. Vamos a continuar nuestra labor, nuestro trabajo con el afán y la intención de hacerlo con calidad y caridad para el reino de los cielos. Y demos oportunidad y apoyemos a todos los demás hermanos. Somos hermanos, juntos, unidos, hacemos fuerza. Dios los bendice. En el tema de hoy vamos a concluir con nuestra reflexión acerca del Padre Nuestro. Hemos venido analizando en varios videos, parte por parte, las frases del Padre Nuestro y estábamos terminando ya la segunda parte que concluye el análisis del Padre Nuestro. La semana pasada nos quedamos en unas frases que reverberan en esta ocasión. En la última frase hablábamos: no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y hoy vamos a hablar de dos frases. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esas dos frases. Primero, y conforme a tu palabra, concédenos la paz. Conforme a tu palabra. O sea, no es la palabra nuestra, es tu santa palabra, Señor, la que nos da sentido. Es tu palabra la que nos dice cómo vivir la pobreza, cómo vivir la paz. No es la paz del mundo que dice no tengas problemas, no. Aquí es la paz de Cristo Jesús, que dice, a pesar de los problemas, sigue adelante, yo estoy contigo, no te abandonaré jamás. En medio de la tormenta tenemos paz, esperanza y confianza porque el Señor actúa. Esa es la paz. Por eso dice, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, porque la iglesia es una unidad, fortaleza unos con otros. No somos enemigos, no somos contrarios, somos hermanos. Y como hermanos estamos llamados a vivir unidos. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros problemas y a veces nuestros enojos, nuestros enconos, sabernos pedir perdón y volver a comenzar en el nombre del Señor. De eso se trata. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, porque Él es eterno. Él es eterno, Él vive y reina por la eternidad. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Doctor de los doctores, nuestro buen Dios, por quien se vive. Hermanos, hemos concluido así el análisis del Padre Nuestro. Estamos en la sección de Santos y Conversos y hoy presentamos a San Wenceslao de Bohemia, mártir. San Wenceslao es hijo del rey de Bohemia, Ratislav. El joven príncipe nació en el año 907, cerca de Praga. Su abuelita fue Santa Ludmilia. Se encargó de la educación de su nieto y le inculcó siempre el amor y el servicio al Padre Celestial. Cuando era todavía muy joven, el santo perdió a su papá en una de las batallas contra los magiares. Su madre asumió el poder e instauró bajo la influencia de la nobleza pagana una política anticristiana y secularista que convirtió al pueblo en un caos total. Ante esta terrible realidad, su abuelita trató de persuadir al príncipe para que asumiese el trono para salvaguardar el cristianismo, lo que provocó que los nobles la asesinaran, al considerarla una latente amenaza para sus intereses. Sin embargo, por desconocidas circunstancias, la reina fue expulsada del trono y Wenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo y como primera medida anunció que apoyaría decididamente a la ley de la Iglesia de Dios. Instauró el orden social al imponer severos castigos a los culpables de asesinato o de ejercer esclavitud, y además gobernó siempre con justicia y misericordia. Por oscuros intereses políticos, Boleslao, que ambicionaba el trono de su hermano,
invitó a Wenceslao a su reino para que participara de los festejos del santo patrono. Y al terminar las festividades, Boleslao asesinó de una puñalada al santo rey. El pueblo lo proclamó como mártir de la fe y pronto la iglesia de San Vito, donde se encuentran sus restos, se convirtió en centro de peregrinaciones. Ha sido proclamado como patrón del pueblo de Bohemia y hoy su devoción está verdaderamente promulgada grandemente, que se le profesó también como patrono de Checoslovaquia. Pedimos la intercesión de este gran santo y converso de esta ocasión, San Wenceslao. Y en el chiste, dos pequeñitos platicando, niño y niña. El niño le decía, en China hay mucha gente, es la mayor cantidad de gente que nace. Un estudio comprueba que 1 de cada 3 niños nacen en China. Y la niña dice, eso es mentira, eso está equivocado. ¿Por qué dices eso? ¿En qué te basas? Y la niña contestó, porque en mi casa nacieron 7 hermanitos y todos nacieron en mi casa. Y en las curiosidades de la Iglesia Católica, revisamos los libros de la Sagrada Escritura. Nos encontramos ahora en la carta de San Pablo a los Gálatas. Pablo tuvo que luchar encarnizadamente para que la fe cristiana no se diluyera en el judaísmo. La carta a los Gálatas es un testimonio privilegiado de esa lucha. Pablo la escribió para que los cristianos de entonces y de hoy sepamos que no somos esclavos sino hijos de Dios, que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad, que no somos nosotros sino que es Dios quien nos salva a través de Jesús. Punto número 1, la crisis gálata. Galacia era una región situada en la zona centro de lo que hoy es Turquía. Pablo evangelizó esos territorios y fundó una serie de comunidades cristianas alrededor del año 50 después de Cristo. Las cosas siguieron su curso normal hasta que en el año 55 después de Cristo, Pablo recibe una información preocupante. Algunos misioneros judeocristianos procedentes de Palestina han predicado entre los Gálatas un nuevo evangelio y han condenado como incompleto y falso el evangelio proclamado por él años atrás. Entre los Gálatas esta situación provoca una profunda crisis de identidad. ¿Es suficiente para ser cristiano la fe en Jesucristo? ¿O es también necesario cumplir fielmente la prescripción de la ley de Moisés, en especial la circuncisión? Punto número 2, una carta polémica. Pablo tiene que poner urgentemente manos a la obra y redactar una carta que realmente reafirme cuál es el verdadero mensaje y desenmascarar los falsos planteamientos de los misioneros judaizantes. Para ello utiliza todos los recursos que tiene a su disposición, referencias históricas, citas de la Escritura, alusiones autobiográficas, observaciones irónicas, ataques incluso personales, etc. Todo ello con una gran pasión y agresividad, intercalando recriminaciones llenas de emotividad contra los gálatas. La carta se organiza en torno a 3 partes bien delimitadas. Pablo defiende la autenticidad de su evangelio, Gálatas 1 al 2. La verdadera salvación procede de Dios a través de Jesucristo, Gálatas del 3 al 4. Y actitudes del hombre que ha sido liberado del pecado, Gálatas 5 al 6. Punto número 3. La ley no salva. A lo largo de la polémica doctrinal contra los judaizantes, el apóstol defiende la afirmación central de la fe cristiana. La salvación de Dios llega al hombre por medio de Jesucristo. Por tanto, la ley de Moisés y la circuncisión no son elementos decisivos para salvarse, y quien confía en ellos pone en sí mismo la capacidad de conseguir la propia salvación. Pero si Dios a través de Jesucristo es el gran protagonista de la salvación, el hombre debe responder con su fe confiando en las promesas divinas. Una fe activa que se traduce en amor y transforma a los cristianos en hombres nuevos, con criterios y acciones que manifiestan en concreto la salvación del Señor. Hermanos, en las curiosidades, la carta a los Gálatas. Y para la rola del alma en esta ocasión, la banda Huellas, rock católico, gran sonido. La canción se llama Hasta la locura.
Vamos a escuchar a estos chavos, en verdad una propuesta musical muy juvenil y muy pegajosa. En la buena onda pedimos hoy el conocimiento de las Siervas del Plan de Dios. Es una fundación de mujeres consagradas a Dios mediante plena disponibilidad apostólica que viven en comunidad, se entregan a Dios y a través de un servicio evangelizador y solidario. Fueron fundadas por el padre Luis Fernando Figari el 15 de agosto de 1998, con la aprobación de entonces cardenal Augusto Vargas Alzamora, arzobispo de Lima y primado de Perú. Forman parte de la familia Sodalité, cuya espiritualidad particular fue aprobada por el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Entre muchas de sus labores sirven a los enfermos o dolientes en hospitales, clínicas, asilos, hospicios, centros médicos y similares. Realizan una labor de atención profesional y acompañamiento espiritual a los enfermos, buscan vivir una amorosa solidaridad con los necesitados, impulsando siempre proyectos y trabajos en obras de asistencia y promoción humana con espíritu evangélico. Y desde la enseñanza social de la Iglesia, realizan también misiones a zonas pobres, alejadas o con pocos agentes pastorales. Buscan anunciar al Señor Jesús en respuesta a sus necesidades espirituales y contribuyen al alivio de las necesidades materiales más urgentes. Qué bueno que existan este tipo de institutos, gente inspirada en el Señor, abrazados a Santa María para poder amar y ayudar. Pues vamos a recibir la bendición al término de este video, agradeciendo su tiempo, su presencia, su interés, ser parte de esta comunidad, seguir dándole like a los videos y también suscribiéndose e invitar a que otros hermanos lo hagan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reciban todos la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga a ustedes, a sus familias y todos sus intereses. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca en cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en Espíritu Canal.